Imaginen por un momento una institución que se presenta al mundo como, no sé, la brújula moral absoluta. Claro, la guardiana de la verdad. Exacto, la guardiana definitiva del bienestar. Pero que, o sea, internamente opera bajo una maquinaria sistemática de abuso, de explotación y de corrupción. Ajá, un contraste brutal. Y la gran pregunta es, digo, ¿cómo es que una estructura así no implosiona de inmediato? ¿Cómo evita el liderazgo colapsar ante el peso aplastante de su propia hipocresía? Esa es la clave. Bienvenidos a esta nueva inmersión. De verdad, un profundo agradecimiento a toda nuestra audiencia, a todos los que están del otro lado, por su sintonía y por la lealtad que nos permite seguir explorando estos temas. Así es, muchas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, hoy vamos a desmenuzar un documento extraordinario escrito por Franklin J. Pérez G., que se titula El misterio de la iniquidad. Y a ver, aunque ese título evoca imágenes de, digamos, un seminario de teología muy antigua, el autor en realidad nos entrega una radiografía clínica y sociológica muy moderna. Sí, sobre cómo operan las estructuras globales de tergiversación. Exactamente. Y este es un texto fundamental, precisamente porque le quita el velo místico a la manipulación. O sea, lo que hace el autor es aterrizar el concepto de la iniquidad en la ciencia pura y dura del comportamiento humano. Lo baja a la realidad, pues. Totalmente. Y para establecer nuestro marco de partida, es súper crucial entender que el documento no define la iniquidad simplemente como una falta ética. No es el simple acto de portarse mal. Claro, va mucho más allá. Sí, se describe como un mecanismo de supervivencia psicológica extremo. Es una herramienta defensiva, casi, un andamiaje psíquico que los sistemas institucionales corruptos construyen sistemáticamente. Para no volverse locos, básicamente. Exacto. Para protegerse de su propia destrucción mental. Y me parece vital detenernos en ese concepto de supervivencia, porque para que una institución necesite un mecanismo de defensa tan radical, tiene que haber una amenaza interna masiva. Así es. El documento señala la disonancia cognitiva estructural como el detonante principal, pero me interesa profundizar en la mecánica de esto. O sea, ¿qué sucede exactamente en la mente de un líder o en la psique colectiva de una institución para que fabricar una mentira masiva sea su única salida viable? Bueno, para entender esa mecánica, el autor cita el trabajo de Leon Festinger. Ah, el de la disonancia cognitiva. Ese mero. Festinger demostró que cuando un individuo o una entidad sostiene dos realidades que chocan frontalmente, se produce una tensión mental insoportable. A ver, danos un ejemplo de ese choque. Claro. Imagina la creencia fundacional de «somos seres santos que salvan al mundo» frente a la acción empírica y real de «estamos explotando financieramente a nuestros miembros». Uf, sí, un choque total. Y aquí está la clave. Esa tensión no es una simple incomodidad moral de «ay, me siento un poco mal». A nivel clínico, es una amenaza de desintegración de la identidad. Wow. Sí, porque admitir la realidad implicaría que toda su existencia, su estatus, su poder, todo es ilegítimo. Es como la clásica imagen de la megacorporación que lanza campañas millonarias afirmando ser, no sé, 100% ecológica, Ajá. mientras oculta que está virtiendo desechos tóxicos en un río. Exactamente el mismo principio. Pero si aplicamos lo que dice Festinger, no podemos ver a los líderes simplemente como cínicos de caricatura de película. Esa disonancia cognitiva a gran escala es más bien como intentar ejecutar dos sistemas operativos completamente contradictorios en una misma computadora al mismo tiempo. ¡Qué buena analogía! El hardware mental se sobrecalienta. Y la única forma de evitar que todo el sistema colapse es, pues, forzar la eliminación de la realidad objetiva e instalar un cortafuegos permanente de delirios. Una analogía muy precisa. De verdad. Ese cortafuegos es lo que el documento conceptualiza como el misterio. Y esto opera a través de lo que conocemos en psicología como gaslighting institucional. La famosa luz de gas. Sí, luz de gas. Para que la institución sobreviva sin cambiar su conducta abusiva, debe alterar permanentemente la percepción de la realidad de todos sus integrantes. Les cambian la jugada. Literalmente cambian el significado de las palabras. Lo que ayer era abuso claro, hoy se reempaqueta y se le llama disciplina amorosa. ¡Qué fuerte! O, por ejemplo, lo que es evidencia objetiva en su contra, se redefine como ataques de fuerzas oscuras.
Y a ver, si una estructura altera las reglas del lenguaje y de la moralidad de esa forma, el individuo queda atrapado en un laberinto sin salida, Totalmente atrapado. porque la consecuencia de esa confusión constante es que las personas pierden la confianza en su propia memoria y en su propio juicio. Sí, dudan de sí mismos. Exacto. Y al perder esa brújula interna, dependen por completo de la institución para que les traduzca qué es real y qué no lo es. Exactamente. La autoridad institucional se erige como el único intérprete válido de la realidad, creando un monopolio sobre la verdad misma. Es escalofriante. Y, o sea, si estamos frente a una maquinaria que reescribe la realidad para proteger su propio ego, surge una pregunta ineludible. A ver. ¿Qué tipo de psicología puede liderar y mantener operativa una estructura de esta magnitud? Porque para sostener una ilusión que anula la percepción de miles o millones de personas, digo, el liderazgo no puede operar bajo parámetros neurológicos típicos. Desde luego que no. Y el documento aborda esta interrogante introduciendo un arquetipo, el del hombre de pecado o hijo de perdición, pero lo analiza bajo la óptica rigurosa de la psicopatología. Interesante. Pérez G. lo vincula directamente con el narcisismo maligno, que es un síndrome detallado por el psicoanalista Otto Kerberg. Palabras mayores. Sí, es complejo. Cuando este narcisismo se eleva a nivel sistémico, encontramos instituciones caracterizadas por una grandiosidad delirante. Se autoperciben como infalibles, superiores a todos. Intocables. Exacto. Pero el rasgo más destructivo es su absoluta falta de empatía. O sea, no ven a los miembros como seres humanos con dignidad intrínseca, Los ven como objetos. como objetos utilitarios. Son baterías que alimentan el estatus de la cúpula. Y al ver a las personas como objetos, pues cualquier límite ético desaparece. Pero me pregunto sobre el nivel de paranoia que esto debe generar. Es inmenso. O sea, si el sistema sabe, aunque sea en su subconsciente reprimido, que su superioridad es una farsa, debe vivir aterrorizado de ser descubierto. Ese terror es el núcleo del narcisismo maligno sistémico. Genera lo que llamamos una paranoia proyectiva constante. ¿Cómo funciona eso? Pues el sistema percibe cualquier crítica, incluso la más constructiva o bien intencionada, no como una oportunidad de mejora, sino como un ataque persecutorio y existencial. Como si los quisieran destruir. ¿Sí? Y por eso responden con represalias completamente desproporcionadas. El autor conecta esta dinámica con el concepto de la pulsión de muerte, o tánatos, de Freud. Ah, claro, lo opuesto a la pulsión de vida. Exacto, lo opuesto al eros. Es una entidad institucional que al desconectarse del eros, del amor, de la creación, de la empatía, se vuelve profundamente parasitaria. ¡Qué imagen tan fuerte! Y, o sea, solo puede sostener su vitalidad artificial, consumiendo y destruyendo la energía psicológica de quienes la rodean. ¿Sabes que me cuesta trabajo conciliar esto con el comportamiento humano básico? O sea, si estamos hablando de un sistema que drena la vida, que es fundamentalmente paranoico y que tritura la humanidad de sus integrantes. Sí, suena ilógico quedarse. Exacto. ¿Por qué vemos a millones de individuos defendiendo estas instituciones políticas o religiosas con una lealtad férrea? Desde un punto de vista puramente biológico o evolutivo, no tiene sentido quedarse en un entorno que amenaza tu propia supervivencia mental. Es una contradicción aparente muy, muy válida. O sea, ¿en qué momento la mente cede el control para no huir de ese peligro? Bueno, la respuesta clínica que ofrece el texto reside en los mecanismos del abuso espiritual y el trauma religioso o ideológico. El sistema no retiene a las personas convenciéndolas de manera racional. Sino cómo, secuestrando sus necesidades emocionales más primitivas, construyen lo que se llama una identidad fusionada. Ajá. Infunden un terror existencial profundo mediante el axioma de que, bueno, fuera de la institución solo existe la aniquilación, el caos o la perdición. El fin del mundo para ellos. Así es. El individuo asimila que su supervivencia física y espiritual depende intrínsecamente de pertenecer al grupo. Claro, la narrativa convence a la persona de que el individuo y la institución son un solo organismo. Si la institución es cuestionada, la persona siente ese cuestionamiento como una amenaza de muerte a su propio ser. Y para sobrevivir dentro de un entorno tan punitivo y tan demandante, el individuo recurre a una fractura psicológica. Desarrolla lo que el psicoanalista Donald Winnicott denominó el falso self,
o el falso yo. Una máscara. Más que una máscara, es una armadura. Para evitar el castigo del ostracismo, la persona entierra sus dudas, reprime sus emociones genuinas y crea esta personalidad artificial. Es un exoesqueleto diseñado exclusivamente para complacer a la autoridad. Qué agotador debe ser vivir así. Imagínate, y el trauma radica en que, al mantener activo este falso self de manera prolongada, se atrofia por completo la maduración psicológica natural. Lo que Carl Jung llamaba la individuación, ¿no? Exactamente. La individuación es esa capacidad de integrar la psique y ser un individuo completo y autónomo. El sistema de iniquidad detiene este proceso en seco. Y creo que aquí es súper importante destacar la agudeza del autor al no limitar este análisis al ámbito puramente religioso, porque la estructura de iniquidad es, digamos, una tecnología de control que utiliza cualquier ideología como vehículo. Así es. De hecho, el documento traza un paralelismo brillante hacia la esfera sociopolítica contemporánea. Sí, en el ámbito político, esta misma arquitectura explota la conformidad autoritaria. Este es un concepto que Theodor Adorno estudió extensamente para entender cómo sociedades enteras podían justificar atrocidades. Claro, la iniquidad política simplifica una realidad sociológica que siempre está llena de matices en narrativas tribales, narrativas binarias de nosotros los virtuosos contra ellos los enemigos del bien. Y vale la pena aclarar aquí, para quienes nos escuchan, que no estamos tomando partido por ninguna postura política, ni de izquierda ni de derecha. Solo reportamos de forma imparcial cómo el autor describe este mecanismo, que opera en todos los extremos. Exacto. Es un análisis del mecanismo, no de una ideología en particular. Y a esto se suma el pensamiento grupal de Irving Janis. El groupthink. Ese mismo, donde el deseo de cohesión dentro de la facción política anula la capacidad de evaluar la realidad de manera objetiva. Bajo esta influencia, ciudadanos que son comunes y corrientes terminan justificando el daño y la censura hacia grupos opositores, Convencidos de que están haciendo el bien. convencidos de que sirven a una necesidad histórica o que protegen el bienestar general. Y a ver, si entendemos que estos mecanismos de control han operado durante siglos a través de la plaza pública, el púlpito o la propaganda impresa, el salto hacia el presente es francamente inquietante. Es un acelerador brutal. Ya no dependemos de un líder carismático manipulando masas en un auditorio. La tecnología moderna y la arquitectura digital actual parecen actuar como el acelerante perfecto para esta iniquidad. Digo, no necesitamos explicar cómo opera una cámara de eco o qué es un algoritmo, pero lo que resulta fascinante de esta inmersión es observar cómo la tecnología actúa como el brazo armado del falso self. Y esa es una evolución crítica en la teoría de la iniquidad. El autor subraya que la tecnología automatiza la fricción cognitiva. La pone en piloto automático. Sí, porque los algoritmos no solo filtran información, explotan activamente vulnerabilidades neurológicas, como el sesgo de confirmación, garantizando que el usuario jamás se enfrente a evidencia que desafíe su disonancia. Nunca ven nada que los contradiga. Nunca. Y esto genera una radicalización cognitiva sin precedentes. La mente del individuo se vuelve clínicamente impermeable a los hechos objetivos. La tergiversación que patrocina el sistema se consolida como la única realidad empírica que pueden percibir. Literalmente se crea una caja de Skinner a escala planetaria. Hay un condicionamiento operante constante. Recompensas y castigos. Exacto. Las plataformas y las dinámicas sociales en línea premian la conformidad dogmática con descargas de dopamina, visibilidad y validación grupal. Pero al mismo tiempo castigan la disidencia, el matiz o el intento de individuación con el linchamiento digital, la exclusión y la cancelación social. Se penaliza la autenticidad en tiempo real. Lo cual nos lleva a la manifestación más refinada del control institucional, que es el panóptico digital derivado de los estudios de Michel Foucault. Ah, el de las prisiones. Así es. En el diseño penitenciario original del panóptico, el recluso nunca sabía si el guardia lo estaba observando, por lo que terminaba asumiendo una vigilancia constante y, bueno, controlando su propio comportamiento. Se vigilaba a sí mismo. Exacto. Y en nuestro entorno contemporáneo, el individuo asimila esa vigilancia externa y la convierte en un supervisor interno. La iniquidad triunfa de manera absoluta cuando la persona practica la autocensura preventiva. ¡Wow!
El sujeto comienza a vigilar y reprimir sus propios pensamientos, moldeando sus expresiones para encajar en la ortodoxia del sistema, mucho antes de que se emita una orden o una amenaza directa. Esa es la definición clínica de la alienación total. O sea, la presión ya no requiere barrotes físicos porque se ha instalado en el córtex prefrontal del individuo. Así de profundo es. Ahora bien, el documento de Franklin J. Pérez G. no se detiene en este diagnóstico asfixiante, afortunadamente, porque ofrece una ruta de desmantelamiento estructural. La salida del laberinto. Frente a esta maquinaria titánica de manipulación digital y psicológica, plantea una solución denominada salud mental integral mediante la restauración. Y te pregunto, ¿cuál es el antídoto contra un sistema que ha colonizado hasta la percepción de la realidad? Pues la respuesta que articula el autor une de manera brillante la teología restaurativa con la psicología clínica. Define la restauración utilizando el concepto hebreo de shalom. Paz. Más que paz, denota un bienestar completo, una integridad inquebrantable. Y a nivel psicológico, la ruta para alcanzar esta integridad pasa por lo que Carl Rogers definió como la congruencia. ¿Y qué es exactamente la congruencia en este contexto? La congruencia es el estado mental donde existe una alineación transparente y absoluta entre la experiencia interna genuina de la persona, su pensamiento racional y su conducta externa. Es decir, implica que el individuo tome la decisión consciente de demoler el falso self. Significa dejar de invertir esa cantidad monumental de energía psíquica en sostener una máscara o en interpretar un papel diseñado para obtener la validación de un grupo o de un algoritmo. Precisamente. Y los beneficios de alcanzar esa congruencia tienen un impacto biológico comprobable, ¿eh? ¿De verdad? Sí. Vivir en disonancia cognitiva, reprimiendo el verdadero yo para apaciguar un sistema abusivo, genera niveles insostenibles de estrés crónico y cortisol. ¿Te enferma físicamente? Totalmente. Cuando una persona opta por la congruencia, elimina la fricción mental subyacente, y entonces disminuyen drásticamente los trastornos de ansiedad, la fatiga crónica y las enfermedades psicosomáticas. ¡Qué maravilla! Y en este estado libre de interferencias, se reactiva el proceso de individuación de Carl Jung del que hablábamos. La persona deja de ser una extensión amorfa del sistema ideológico y forja una identidad auténtica, conectada directamente a su propia esencia o a la verdad objetiva, sin necesitar intermediarios institucionales que validen su existencia. Esto cambia por completo la perspectiva sobre la rebeldía. Sugiere que la forma más efectiva de resistir a una estructura masiva de iniquidad no es combatir fuego con fuego. Exacto. O sea, no es enfrascándose en guerras tribales o fundando contrainstituciones que utilicen las mismas tácticas de radicalización. La revolución definitiva es desarrollar un locus de control interno. Me encanta ese término. Es la capacidad de actuar impulsado por convicciones profundas y empatía genuina, volviéndose psicológicamente impermeable al chantaje, al miedo al ostracismo social o al gaslighting. Y esa impermeabilidad es el núcleo de la verdadera salud mental. Y bueno, el documento advierte claramente sobre la otra cara de la moneda para quienes eligen aferrarse al falso self. ¿Qué pasa con ellos? Pérez G. describe el concepto de condenación. Pero, ojo, no desde un enfoque esotérico, sino como un colapso psíquico inevitable producto de la fricción cognitiva extrema. Se quiebran. Sí. Cuando la estructura narcisista, ya sea un individuo o una institución, choca de frente con la verdad objetiva y la realidad se vuelve innegable, la negativa a transformarse provoca una desintegración psicológica. Claro, porque la tensión entre la evidencia empírica y la mentira que han construido durante décadas se vuelve, literalmente, insoportable para el cerebro. Así es, y la única respuesta defensiva que le queda a esa mente fracturada es el aislamiento total. Se encierran en sí mismos. Al endurecer su postura para proteger su falacia, el individuo o el liderazgo corta los vínculos empáticos con el resto de la humanidad. Y el autor proporciona un dato que debería hacernos reflexionar a todos. A ver, cuéntanos. El aislamiento social crónico, producto de esta desconexión autoimpuesta, genera una inflamación y un daño sistémico en el cuerpo humano que es equiparable a fumar múltiples cigarrillos diarios. Espera, ¿es en serio? Completamente. Mantener la estructura de la iniquidad destruye al sujeto a nivel celular. Es una demostración impactante de cómo nuestras estructuras de pensamiento determinan nuestra biología. De verdad. Y bueno, para sintetizar las implicaciones de esta inmersión, me parece que la lección psicoespiritual de Franklin J. Pérez G. desenmascara la mayor ilusión de las estructuras de poder. Ajá.
Toda esa necesidad compulsiva de manipular narrativas, de ejercer vigilancia constante, de tergiversar la moralidad y de destruir disidentes, pues jamás ha sido una muestra de verdadera fortaleza institucional. Para nada. Es el síntoma de una debilidad psicológica profunda y de un liderazgo aterrorizado por su propia legitimidad. Como bien rescata el autor en referencia a la filosofía de Juan 8:32, la verdad no es solo un concepto ético, es un mecanismo clínico que otorga congruencia y libera la mente, mientras que la mentira sostenida garantiza la esclavitud y la fragmentación psíquica. Así de claro. Antes de llegar a la conclusión final de hoy, queremos extender de nuevo nuestro agradecimiento a la audiencia por acompañarnos. Los invitamos a suscribirse a este espacio y aclaramos explícitamente que no hay ninguna obligación de dejar un like o interactuar de forma artificial con nosotros. Nuestra verdadera prioridad siempre será que esta información desmenuce sistemas de control y llegue a las mentes que más necesiten escucharla. Comparto plenamente ese enfoque. Y bueno, para cerrar nuestro análisis, quisiera proponer una última incógnita que surge de las profundidades de este documento, para que todos se queden pensando. Adelante, te escuchamos. Si hemos establecido que el colapso psíquico de un líder narcisista o de una institución fundamentada en el engaño es biológica y psicológicamente inevitable cuando la fricción cognitiva se vuelve insostenible frente a la realidad, la pregunta es, ¿qué sucede con aquellas instituciones de poder, ideológicas o religiosas, que han sobrevivido y prosperado a lo largo de los siglos? Gran pregunta. ¿Significa que han evolucionado hasta perfeccionar una arquitectura de la iniquidad totalmente indetectable y asimilada por la sociedad? ¿O será acaso que el verdadero colapso de su disonancia histórica, el punto de quiebre absoluto de su estructura, es un evento que aún está por ocurrir frente a nuestros propios ojos? ¡Wow! Es una premisa que altera por completo la forma en que observamos la historia y las superestructuras que hoy damos por sentadas. Nos deja a todos con una inmensa tarea de reflexión. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración de la mente y las instituciones. Cuestionen siempre los sistemas que exigen su percepción a cambio de pertenencia. Hasta la próxima inmersión.